Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. El hecho de que tengas una hoja de cálculo llena de datos no significa que desees verlos todos a la vez. Puedes ocultar una columna en Excel que no sea necesaria en ese momento y luego simplemente podemos volver a mostrarla. Por eso en este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo podemos ocultar y mostrar columnas en Excel. Por lo tanto, entraremos a nuestro libro y si te fijas, aquí tenemos varias columnas. Por lo tanto, vamos a elegir una y vamos a hacer clic sobre la parte superior de esta fila, es decir, de esta columna, perdón, y vamos a hacer un clic derecho. Una vez que estás aquí, vas a ver que te aparece en el menú. La penúltima opción es ocultar. Hacemos un clic y verás cómo se oculta automáticamente esta columna. Y si te fijas, se queda seleccionada o se queda marcada un poco más gruesa que las demás divisiones de las columnas. Esto quiere decir que podemos mostrarla en cualquier momento que nosotros lo deseemos, porque cuando hacemos un clic derecho sobre ella, verás que abajo también tienes la opción de mostrar y podrás volver a mostrar tu columna sin ningún tipo de problema. Así de sencillo es ocultar columnas y mostrarlas en Excel. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.